Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí empezando nuestra charla de hoy, que como sabéis, hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. A ver. Tenemos aquí a Noelí, que la voy a... Buenas, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Noé. buenas tardes. Qué alegría tenerte, de verdad, tenía muchas ganas, me hacía mucha ilusión tenerte aquí. Y cuando me puse a preparar la charla de hoy, ¿no? Como estaba diciendo, hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y cuando me puse a organizar esta charla, pues me vino tu imagen a mi cabeza, a mi mente, ¿no? Y dije, esta charla tiene que darla, tiene que intervenir Noé, que es Pues, una mujer guerrera donde las haya. pues yo te lo agradezco, Vera, porque es una excusa más para vernos, o sea que ya hacía mucho que no nos veíamos, Sí, es así verdad, que sí, es sí. verdad, es verdad. Y bueno, tenemos pendiente ahí vernos. Bueno, claro, es que como estamos en ciudades diferentes, ¿no? Pero bueno, ahora Madrid es un poco tu Sí, centro, ¿no? Debido pues a todas bueno, pues las, digamos, presentaciones de tu libro en el que eres coautora, ¿no? El libro sí. del desamor, ¿no? La Y ahí tercera, Vera. está, la tercera edición ya, qué barbaridad, madre mía, sois, es que de verdad, qué grupo más maravilloso habéis creado ahí. Sí, la Y verdad la es que verdad es que da una alegría veros ahí cuando interaccionáis entre vosotras y demás, ¿no? Porque como decís, bueno, vuestro compañero Gerardo ya es una más, ¿no? sí. Ya es Y archiconocido por ser el único hombre entre tantas mujeres, pero sí, sí, sí. sí, sí, ya te digo, sí, sí, pero eso dice mucho de su sensibilidad, ¿no? De que hay muchos hombres que están muy sensibilizados, tienen esa sensibilidad femenina que no es característica de las mujeres, sino que también hay hombres que tienen esa sensibilidad. Sí, sí, Yo doy, sí. doy fe que además Gerardo bueno, es uno de los chicos que se acercó a mí después de conocer mi historia y se emocionó y me apoyó y estuvo ahí. O sea que sí, 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 muy sí. cierto. Pues nada, pues te voy a ir presentando, ¿no? Voy a decir sobre ti, ¿no? Que además de ser una mujer guerrera que ha superado una situación, una experiencia personal de maltrato, ¿no? Bueno, pues diré sobre ti, ya, bueno, ya se empiezan a incorporar las personas, ¿no? Voy a ir saludando. ¿Mm? Alicia, bueno, voy a ir saludando a las personas que pueda ir viendo, ¿no? Diré de Noé, que se llama, su nombre completo es Noelín Fonseca, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y máster en Marketing Digital y Community Management, ¿no? En la actualidad está trabajando como experta en negociación y nuevas tecnologías en una multinacional, ¿no? Y bueno, su pasión actual es la escritura, ¿no? Se Sí. nos ha hecho escritora, como decía, ¿no? En 2012 abrió un blog, fijaros, con el que consiguió varios premios, ¿no? Y bueno, y tras la publicación de su libro del desamor, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí ya le está dando forma a un ensayo donde está profundizando en esa historia que comparte en el primer capítulo que abre esa antología del desamor, ¿no? Y bueno, y hoy, como os decía, no está aquí, pues haciendo honor, recordando a todas estas mujeres que antes que ella y que después que ella y que actualmente
están pasando por una situación de violencia por parte de sus parejas y sus exparejas, ¿no? Y, y bueno, un recuerdo muy especial a todas aquellas mujeres que han muerto de esa manera tan injusta y tan vil a manos de esos malvados asesinos, ¿no? Este año, desgraciadamente, son 38 mujeres las que han muerto a manos de sus parejas y exparejas, ¿no? Y bueno, pues nada, Noé está aquí para contarnos su historia y para también decirnos qué fue aquello que le hizo el clic y salió de esa situación de maltrato. Bueno, Noé, cuando tú quieras, cuéntanos cómo fue tu historia. Sí, pues mira, yo principalmente decidí hablar porque mi pasión era la escritura, porque me junté con más autores y teníamos la oportunidad de hacer una antología solidaria que pudiera ayudar a la gente, además de visibilizar. Y es que ahí no me lo pensé. Y tratando la antología del desamor, es como que lo vi súper claro, que era necesario visibilizarlo. Y luego me di cuenta, cuando bajamos a Madrid a presentar el libro, que se me acercaba mucha gente a decirme que yo no daba el perfil. Entonces ahí me hizo pensar, dije yo, es que no hay perfil. Puede haber un perfil de las que hablan de ello, de las que no, de las que denuncian, de las que no, pero... Y mira, la semana pasada todavía bajé a Madrid a un encuentro entre mujeres a presentar la parte de un club de lectura y entre 15 mujeres que estábamos allí escuchando, yo conté mi historia, ahora os la cuento también, pero tras contar mi historia se me acercaron unas 5 personas para decirme que también lo habían sufrido. Y es que Fíjate. si os paráis a ver las cifras, de 15 mujeres que se reunieron por azar, que 6 hubiéramos sufrido la violencia machista, es que da mucha información de lo que todavía es una lacra. Y nada, mi Claro, experiencia. Sí, sí, sí. mi No, que experiencia. era referirme a lo que, para que no se nos pase lo que dice Noé, ¿no? Lo del perfil, no os podéis imaginar la cantidad de mujeres que tienen un nivel intelectual bastante alto, con unas profesiones de responsabilidad importantes y que están siendo maltratadas por sus parejas o exparejas, ¿no? Y precisamente muchas de esas mujeres, ahí es donde está el gran silencio, ¿no? En esas mujeres que no se atreven a denunciar precisamente por sus características personales y profesionales, ¿eh? Entonces, la violencia de género contra la mujer no hay un nivel intelectual ni nada. Cualquier mujer puede ser víctima de maltrato. Nos Cuéntanos, atreven, cuéntanos. sí, nos atreven a denunciar o incluso a hablar de ello, o sea, Sí, porque se lo callan por vergüenza, ¿no? sí. Yo en mi caso, pues he sufrido todos los tipos de violencia, ¿no? Contra la mujer. Es verdad que pues el maltrato psicológico no lo ves venir tan como el maltrato físico, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me preguntaba, es que ¿cómo salí de ahí? Pues en el momento en el que fue tan evidente y fue visto por gente, entonces ahí ya no me quedaba otra. ¿Denunciaba o no denunciaba? Y ahí sí que tuvo un momento lúcido que digo yo de acercarme a la comisaría y denunciar. Pero incluso acercándote a la comisaría, que ya es un esfuerzo, porque tú en tu cabeza sigues enamorada. O sea, es una lucha, ¿no? Yo siempre le digo, entre corazón, cabeza y estómago, ¿no? La intuición. Y no entiendes nada por un momento, pero vas con ese empuje a la comisaría. Bueno, esto ya fue hace muchos años, pero todavía se te ponía en duda. Y yo, gracias que ese día tenía testigos, incluso me preguntaron si los testigos eran mis amigos porque no valían. Entonces, claro, por suerte para mí eran amigos de él. Y aún así, pues, bueno, vieron lo que vieron y tuvieron que decir lo que habían visto. Entonces yo ahí sí tuve suerte, hubo una orden de alejamiento y yo creo que esa orden de alejamiento a mí fue lo que me salvó. Y dices, Noel, dices que era tan evidente. Cuando dices que era tan evidente, ¿a qué te refieres? ¿Quieres decir que estabas siendo maltratada y no eras consciente de ello? Exactamente, sí. Porque esta gente
yo siempre lo digo, que no les vale una chica cualquiera, al final van a por una presa, ¿no? Y ellos saben identificar los momentos vitales de tu vida en los que pues estás más sensible, más vulnerable, tienes la autoestima más tocada y en ese momento es cuando entran, ¿no? Y van poco a poco. Yo siempre pongo la anécdota, ¿no? Del pollo en la cazuela. Si tú metes el pollo en la cazuela con el agua hirviendo, va a salir. Pero si tú lo metes y poco a poco se va calentando el agua, pues se va a quedar ahí sin poder salir, ¿no? Ujú. Y fue un poquito así, hasta que, bueno, pues que yo un día tenía claro que quería dejar la relación Sí. y lo dije. Y ahí lo digo en el libro, ¿no? Y es que yo me di cuenta que era su pertenencia porque no podía ocupar el espacio que me correspondía como pareja, pero él tampoco me iba a dejar irme. Entonces, en ese momento le rompí los esquemas y fue cuando pues hubo violencia física. Y ahí sí cuando la evidencia. Vale. Dices, dices, Noé, que ahí fue donde tuve claro que quería dejarlo. Eh, ¿Qué pasó hasta entonces para llegar a un punto en el que lo tuviste claro? ¿Qué pasó antes de tenerlo claro? Pues yo creo que fueron muchas pequeñas cosas, pero que yo, ya te digo, por mi etapa vital en la que estaba, ¿no? Por la autoestima, por las herramientas que no estaban a punto, como yo digo, y, y fui pasando los límites. O sea, a mí me faltaron límites en la relación. Y lo que pasa que, bueno, pues ya llegaba a un punto pues que no eran faltas de respeto verbales, pero sí eran faltas de respeto pues de tu tiempo, no tenías el cuidado, ¿no? En la pareja que necesitabas. Y simplemente pues la verdad es que no sé decirte ya lo que me hizo clic en la cabeza, pero vamos, fue una noche que además íbamos, creo que era cerca de nuestro aniversario, íbamos a celebrarlo y habíamos quedado para cenar y no apareció. Entonces yo acabé cenando pues con sus amigos y todos sabían dónde estaba menos yo. Entonces ahí fue como, se volvió urgente el poner el hasta aquí. Y bueno, y ahí fue, ese es mi relato del desamor. Ahí cuento lo que pasó ese día. Pero vamos, a acabar, acabé en mitad de una carretera, no había nadie, la oscuridad de la noche, ¿no? Como cómplice cuando salió corriendo. Y nada, yo acabé con un collarín y con la espalda llena de moratones. Eh, eh, pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo llegaste allí, a esa carretera oscura? Pues nada, sus amigos, como sabían dónde estaba, pues me acercaron al local y nada, se despidieron y yo entré a ese local y él me vio entrar y ya pues me cogió del pelo y ya me sacó y fue en la carretera. Fue a patadas una tras otra y en ese momento sí que no te puedo decir más, o sea, porque es como que no sabes qué está pasando, pero luego ya sí que la gente empezó a salir de los bares y él ya corrió para arriba y ya no supe nada más de él. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevabais, Noé? Pues íbamos a hacer un año, íbamos a hacer Ibais un a hacer año. un año. Y hablabas también de límites, ¿no? De límites en la relación. ¿A qué te refieres cuando hablas de límites en la relación? Sí, y límites, pues mira, está ahora muy en boga también, ¿no? El solo sí es sí, eh, no sé, el tiempo en pareja, lo que te hace bien a ti, cuidar tus amistades, no ir dejándolas de lado, cuidar a tu familia, no dejarla de lado. Perdona, porque tengo la garganta hoy, además. Sí, después de los días que llevas ahí, de la mesa redonda, ahí en tu ciudad y todas estas cosas y en la Hoy, prensa. hoy llegué a las 10 de la noche del salón de prensa, o sea que estoy, pero, pero fue muy interesante por eso, porque analizamos la nueva ley, que está la de solo sí es sí, y bueno, llegamos a conclusiones interesantes, ¿no? O sea, vemos que al final hay avances en algunas cosas, retroceso en otras, eh, y, y eso, que al final lo importante que es pensar en las víctimas y en no hacerlas daños a veces se olvida un poco. Entonces, Claro. sí, sí. ¿De qué manera ahora que has sacado tú ese tema, de qué manera a ti te podría haber influido esta nueva ley, si es que te hubiera influido? Nada, en mi caso nada. No te hubiera No, influido, ¿no? no, yo en mi caso creo que no, porque al final
añade el supuesto de sumisión química, ¿no? Para una agresión sexual. Equipara, bueno, pues, ¡ay, madre! Hoy no os voy a dejar hablar. Si quieres beber un poquito de agua. Estoy en ello, pero da igual, es que tengo la garganta fastidiadísima. Ya, ya. Bueno, es que os diré que Noé lleva todos estos días que la prensa pues la ha estado entrevistando, ha estado participando en una mesa redonda. Es decir, la verdad es que hay que agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotras compartiendo su historia y su tiempo con nosotras después de todos estos días que lleva tan intensos. Y bueno, entonces dices que a ti esta ley no te habría influido, ¿no? No, no me había influido. A ver, sí. no te habría influido en relación a que probablemente, bueno, él lógicamente no está condenado, ¿no? Pues eso es lo que estuvimos viendo también, porque, claro, yo llegaba a una conclusión, digo yo, es que al final darle una paliza a tu mujer salía muy barato, porque él fue condenado a 9 meses, que no cumples porque son menos de 2 años. Yeah. Entonces, sí que es verdad que analizándolo, desde el 2004, que fue cuando salió esta ley, hasta el día de hoy, sí que se endurecieron las penas. Entonces, a día de hoy, a lo mejor sí que hubiera sido una pena mayor. Y lo que analizamos con esta nueva ley es que los casos, ¿no?, que habían sido ya juzgados, al eliminarse un poco la proporcionalidad de la pena, considerarse todo agresión, sí. pues lo que hace es que el mínimo baje y los máximos bajen. Que con la nueva ley lo que se quiere es que la gente no vaya tanto a la cárcel ni tantos años, pero que bueno, que sí que se considere delitos y agresiones, ¿no?, los casos más leves. Entonces eso es lo que está pasando ahora también, pues los casos ya juzgados, como el límite mínimo se bajó, pues ahora sus penas se ven reducidas, ¿no?, también. A futuro, pues ya no va a pasar, pero los que ya han sido juzgados sí, y esa es la pena, ¿no?, porque al final yo pues me identifico con esa víctima que ya ha sido juzgado su agresor y que a lo mejor pues ve que sale a la calle y oye, si son violadores, esperemos que esos 2 o 4 años que salgan antes no vuelvan a reincidir, porque si no sería una pena que una ley como esta, en principio progresista, pues que elimine eso, ¿no? O sea, o que permita eso. Claro, porque, a ver, ahora mismo se está revictimizando a la víctima. Sí. ¿Por qué? Porque independientemente de que solamente unos pocos se beneficien o solamente unos pocos se les escarcele ya directamente, como ha pasado, aunque independientemente de eso, pero esta ley lo que está haciendo es revictimizar a la víctima, porque la víctima ahora está pensando desde el primer momento, le beneficiará a mi violador, le beneficiará a mi maltratador. Y ahora mismo, desde ese mismo momento que han empezado a pasar estas cosas, dicen, bueno, que no nos alarmemos porque solamente va a beneficiar a unos pocos. Si no decimos que no vaya a beneficiar a unos pocos, sino que el 100% de las mujeres víctimas de maltrato se pusieron a pensar si les tocará a ellas, si su violador o su maltratador saldrá antes o se beneficiará. Es decir, el 100%, que a lo mejor se benefician un 5%, pero el 100% de las víctimas están en la incertidumbre de si serán los suyos unos de los beneficiados. Y yo siempre digo, Vera, que al final, aunque sean muy pocos, esos pocos importan o deberían importar. Exactamente, deberían importar, porque si nos pusiéramos en la piel de esas mujeres en las que están viendo cómo sus violadores, sus maltratadores están saliendo a la calle, me da lo mismo que sean una, que sean 3001, me da lo mismo, con que sea una, esa mujer no se merece pasar por lo que está pasando. Ni el 100% de las mujeres que habéis sido maltratadas,
ninguna os merecéis, que tengáis que pensar si vuestro maltratador se beneficiará de ello o no se beneficiará, y si tendréis que vivir 4 años tranquilas o solamente tendréis que vivir 1 año o solamente tendréis que vivir tranquilas 1 mes o ya no podéis vivir tranquilas porque os lo podéis encontrar por la calle en cualquier momento. Y ya no solo la mujer maltratada, sino la madre de una niña de 16 años, porque se ha eliminado un delito de cuando un mayor de edad, con mucha diferencia de edad, que pueda ser profesor o que tenga una relación de superioridad con una niña de 16 años, se ha quitado ese delito, ¿no? O sea, porque al final ¿Y entonces? se ha equiparado pues la edad, ¿no? La mayoría de edad para las relaciones sexuales no serían los 18, sino eran los 16. Entonces, al final, pues se ha quitado ese delito, que yo al final son esas cositas que no entiendes de una ley, ¿no? Que pretende proteger, que protege la eliminación, ¿no? La supresión de esa pena. Entonces, bueno, cuando eres madre y sabes al final pues que la autoestima en esas edades puede fallar y que es importante que los adultos que estemos ahí para cuidarles y las leyes les protejan. Pero a día de... O sea, que con 16 años, un hombre, bueno, es que no quiero buscar el calificativo, puede abusar o puede agredir sexualmente a una niña de 16 años. No, se supone que pueden tener relaciones consentidas porque esa niña de 16 años ya puede elegir con quién se quiere acostar. Independientemente de la edad que tenga el hombre. Sí. ¡Qué barbaridad! O sea, yo me puedo imaginar, ¡qué barbaridad! Una niña con 16 años que es una niña. Yo considero una niña que sí. Que en manos de un hombre de 40 años es que es una marioneta. Sí. Pues se ha ¡Qué eliminado, barbaridad! Una parte, bueno, lo estaban comentando ayer, ¿no? En la mesa de expertos, que pues que hacía eso, ¿no? Que cuando tú eras profesor, que tenías una relación pues de superioridad, que podías influenciar a esa niña, ¿no? Que no era mayor de edad todavía, y ahí tenías pues un delito o una pena. Y ahora esa parte ya no. Entonces son esas pequeñas cosas, ¿no? La ley estaba bien planteada, pero se ejecutó mal pues porque faltaban estas pequeñas cosas para que no se produjeran las reducciones, ¿no? De condena. Y aparte se han hecho supresiones de cosas que sí que había antes, ¿no? Como este delito. Ya. Y tú tienes de alguna manera relación o has estado en alguna asociación o estuviste en alguna asociación con mujeres que como tú habían vivido esas experiencias. Pues yo en su día fui a informarme porque aparte, bueno, pues yo tenía mi trabajo, yo al día siguiente de la agresión no fui a trabajar, al final acabé dejando el trabajo, pero cuando yo fui a esa casa de mujeres, eché en falta que me asesoraran, tanto a nivel laboral como a nivel económico, de ayudas o de... Simplemente yo creo que no les daba el perfil. Ya, o sea, que lo no les mismo de porque no les siempre. dabas el perfil. Pero, claro, yo me tuve que buscar mi abogado por mi cuenta, pagármelo por mi cuenta, y de aquí era una niña. O sea, había perdido el trabajo a causa de las lesiones. Bueno, fue un montón de cosas que se acumularon y que yo no me sentí protegida más que por la justicia. Ya. No sé si actualmente, yo me imagino que habrán cambiado las cosas, ¿no? En ese aspecto. No sé si has seguido manteniendo algún vínculo con estas mujeres, no sé, ¿sigues relacionada con ellas de alguna manera? Bueno, yo conozco muchas mujeres, al final, pues bueno, te unes a ellas, ¿no? No te une una institución en sí, pero sí que me consta que a día de hoy hay muchas fundaciones, hay muchas organizaciones, muchas asociaciones de ayuda y ya se protegen entre ellas. Muchos grupos feministas que van a favor de la igualdad, ¿no? No de la superioridad de la mujer ni del hombre, sino de la igualdad. Que a veces también es eso que se confunde el feminismo con el embrismo, porque al final lo contrario del machismo es el embrismo, pero se supone que el feminismo es luchar porque seamos todos iguales. Y al final yo creo que los extremos, las polarizaciones han hecho que se olvide realmente lo que es El la verdadero igualdad. significado
del Sí. feminismo, porque vamos a ver, ¿qué mujer en el mundo puede haber que no sea feminista? Es decir, ¿qué mujer en el mundo no quiere los mismos derechos como persona? Es decir, porque yo quiero que mi hija y mi hijo tengan los mismos derechos. Yo no quiero que mi hija tenga más derechos que mi hijo. Y tampoco quiero que mi hijo tenga más derechos que mi hija. Quiero que tanto mi hija como mi hijo tengan los mismos derechos. Sí. Y claro que soy feminista, pero no del feminismo que se entiende ahora, en el que tenemos, o sea, es como si fuera, el hombre fuera nuestro enemigo. Pues mira, hay hombres Total. malos y hay mujeres malas, porque la maldad existe en ambos sexos, ¿no? Y el feminismo, desde mi punto de vista, que yo me considero feminista, pero no el feminismo radical que hay ahora mismo, ¿no? Eh, y, y, entonces, ¿de qué manera, y sobre todo, de qué manera podemos combatir todo eso, ¿no? Sin que se nos llame machistas encima o Es que, fascistas? claro, no podemos caer en las polarizaciones porque al final estamos convirtiéndonos en lo mismo contra lo que estábamos luchando, ¿no? Exactamente, Al final exactamente, yo veo al hombre igual que a la mujer. Y lo que decías tú, yo quiero exactamente. que mi hija tenga las mismas oportunidades laborales que tiene un hombre, que se le respete igual, y eso es en condiciones económicas, en tiempo libre, en la casa, con sus hijos, en las oportunidades profesionales, de promoción, en todos los sentidos. Y esa es la lucha feminista realmente, o sea, la igualdad La igualdad, nuestra y de nuestros hijos. exactamente, la igualdad. Sí. Exactamente, no la desigualdad, porque ahora mismo estamos tratando de hacer lo que ellos han estado haciendo con nosotras durante años. O Sí. sea, es que es ilógico, ¿no? Es como, yo lo veo más eso como una venganza, que como una lucha por la igualdad. O sea que, pero bueno, y, y no, en aquella situación que tú viviste, eh, ¿qué pasó con el maltratador? Pues mira, si te soy sincera, no volví a saber nada más. Bueno, me lo encontré alguna vez por la calle, pero como teníamos una orden de alejamiento, él sí que se fue y no volvimos a coincidir hasta que publiqué el libro. Y publiqué el libro y volví a revivirlo todo y un día en la calle pues me lo crucé, pero me noté que no me pasaba nada. O sea, que estaba tranquila, que lo había superado, que podía caminar con la cabeza bien alta. Pues que es que al final es que no tenemos que sentir vergüenza por eso, porque Claro, nosotras no quien tenemos tiene, ningún fallo. quien tiene que sentir vergüenza son ellos, los maltratadores, pero las mujeres que han sufrido Ninguna. maltrato, sentir violencia, sentir vergüenza, Dios mío. Es que Y tendríamos que salir a la calle y decir, a mí me han maltratado y ya está, o sea, y nos lo ya normalizamos está. y veríamos que somos tantas, o sea, que nos quitaríamos un peso de encima, pero muy grande. Efectivamente, efectivamente. Sí. Y Noé, ¿tú de qué manera crees que te influyó aquella situación en tu futuro? Pues aquella situación, sí que es verdad, yo caí en un pozo, o sea, yo hubo una temporada que a mí se me quitaron las ganas de todo, pero también es verdad que de ese pozo salí yo sola. Y cuando te caes y te levantas por ti misma, o sea, tu capacidad de resiliencia, o sea, no es 100, es 200. O sea, y a partir de ahí, sí que es verdad que tienes que hacer un ejercicio de reconocer los errores que cometiste, y yo eso lo hago también en mi relato. Reconocí los errores que había cometido, conté lo que pasó y luego conté los aprendizajes que eso me dio, ¿no? Porque si ese ejercicio no lo haces, muy probablemente repetirás los mismos errores y repetirás patrones y volverás a caer en una relación que no te hace bien. Entonces, sí es importante cuando detectas que una relación te ha hecho daño, parar, alejarte, analizar y empezar a escribir, a anotar lo que quieres cambiar y empezar a dar pasos. Sí, hablabas también al principio, Noé, al referirte en este caso a tu maltratador, pero por lo que he entendido cuando has dicho que ellos saben muy bien en qué momento está Sí, la víctima. sí. ¿A qué te refieres con eso, Noé? Pues un perfil narcisista
un perfil machista, no se van a meter en una relación donde la chica sea fuerte. Ellos van a huir de esa chica, ¿no? Al final se van a ir a la chica más vulnerable, que vean más manejable, ¿no? A eso me refería. Ajá. ¿Y cómo, por tu experiencia o por las vivencias que hayas escuchado a otras mujeres cuando te relacionabas con ellas, ¿no? ¿Cómo empieza un hombre que ha conseguido enamorar a una mujer? ¿Cómo empieza un hombre a maltratarla sin que ella se dé cuenta? Bueno, desde fuera se vería que te tendrías que dar cuenta, ¿no? Pero cuando estás dentro, pues empiezan las sutilezas. Vas a ir con esa ropa, te has comportado de tal manera con ese chico, es que eres una zorra, es que... Y te hacen plantearte en plan de, pero ¿qué pasa? Pero no. Y tú quieres que esa persona entienda tu punto de vista, pero es que es un desgaste, es darte contra una pared, porque esa persona no necesita entender tu punto de vista, esa persona te está trasladando a ti lo que es él, realmente. Y eso solo lo ves cuando tú has salido de ahí. Pero es que es muy gracioso porque yo con todas las mujeres con las que hablo, cuando le pasan estas situaciones y vienen estas palabras o vienen estas acusaciones veladas, realmente son ellos, ¿no? Los que suelen hacerlo. Entonces es curioso. La ley del espejo, no sé, pero que te lo devuelve, ¿no? Como que ellos te quieren echar a ti encima lo que realmente ellos son y no les gusta de ellos mismos, pero son así. O sea, es un perfil narcisista que no te va a entender. Entonces tú intentas que te entienda y te desgastas. O sea, es que acabas a puñetazos contra la pared, contra ti mismo. Ya, porque yo me imagino que para enamorar a la mujer, ¿no? Me imagino que tienen que ser unas personas muy diferentes, ¿no? Eh, ¿En qué momento y cuándo consideran ellos que tienen que empezar ya a traspasar los límites? Uf, pues eso es que depende mucho de cada caso. Yo, por ejemplo, en esta situación que fue un maltrato físico, mm, digamos que tú tienes, bueno, la faceta física, la faceta emocional, eh, y no todos van a ir por las dos. O sea, hay algunos que emocionalmente que te pueden cuidar más, físicamente es donde recibes las hostias de la vida, como digo yo, pero no te sabría decir, es que va muy poco a poco. O sea, yo desde dentro, por ejemplo, no lo veía, o sea, yo tuve que separarme en distancia, ¿no? Y en tiempo para poder verlo y analizarlo. O sea, pero yo te diría que si te paras a analizar la misma situación, la primera situación a día de hoy, o sea, yo lo vería claramente que ahí había maltrato, pero desde el principio. Porque los que no te engañan, te cuentan medias verdades, o sea, vienen con poco a poco con el desgaste, ¿no? O sea, diciéndote que ellos son muy buenos, que a lo mejor tú no vas a encontrar, me acuerdo de una frase, ¿a quién vas a encontrar que te dedique tanto tiempo como yo? Entonces, al final, te acabas creyendo sus mentiras, ¿no? O te acabas creyendo sus eslóganes o lo que ellos quieren que tú te creas. O sea, y al final dices tú, pues mira, yo no quiero encontrar a alguien que me dedique más tiempo, yo quiero encontrar a alguien que el tiempo que tenga me lo dedique de verdad y con calidad, ¿no? Y me lo dedique bien. Y ya está. Y hablabas de maltrato físico, que bueno, que en algunos casos se dan los dos tipos de maltrato y en otros solamente se dan uno. ¿Tú crees que se puede dar el maltrato físico directamente sin haber pasado previamente por el maltrato psicológico? Yo no he conocido de ninguna persona que haya pasado directamente al maltrato físico. O sea, siempre ha habido pequeñitas cosas. Yo, por ejemplo, antes de esta paliza, sí que hubo el te cojo del brazo y te dejo un moratón. Lo que pasa es que yo entonces no lo vi o no le di la importancia que tenía que tener. Ya, ya. Van, Hoy van, no hablo. van escribiendo por aquí, ¿no? Está hablando, a ver si consigo recuperar lo que ha dicho
Carla dice, hay maltrato desde el principio, normalmente desde la manipulación. Bueno, tenemos aquí a una asistente, a Carla, que la tengo convencida para que nos dé una charla. Ya lo voy adelantando porque Carla es compañera mía de doctorado y ella está haciendo su doctorado, su tesis doctoral sobre la infidelidad. O sea, ahí es nada súper interesante y ya la tengo convencida para el mes de febrero así la tendremos con nosotros. Y claro, de todas estas cosas sabe, ¿no? Sabe bastante, ¿no? Porque la infidelidad también es, bueno, es una manera de maltrato, vamos, brutal, ¿no? Y de que hay Y maltrato los desde el... infieles, para mí, suelen ser los que más te acusan a ti de estas cosas. O sea, que como Sí, que sí, lo sí. haces tú. De Ya darle no la soy vuelta a la la experta, tortilla. pero De darle la vuelta a la tortilla de que yo soy infiel por tu culpa, ¿no? Sí, 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 sí. o que tú lo eres y así cuando él lo sea, pues ya... Claro, claro, ya se han buscado la excusa. Pues dice que hay maltrato desde el principio, normalmente desde la manipulación, por eso es sutil. Según vas perdiendo fuerza, van aumentando porque no te has sido, o sea que van poco a poco minándote, según entiendo. Y entonces, bueno, pues cuando te quieres dar cuenta, ya estás, me Ya es imagino, en la tarde. tela de araña, donde ya es imposible salir, o no imposible, sino muy difícil. Y Esther dice que son muy hábiles montando escenarios a su favor. Sí, 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 me imagino yo que va así. Y bueno, y dices, también nos has contado, Noé, que saliste sola. Sí. ¿Cómo se sale sola de esta situación? Llorando todo lo que tienes que llorar, haciendo análisis y obligándote a salir a la calle. Salir a la calle, volver a tus estudios, volver a trabajar, rodearte bien, pero es muy importante yo analizar. O sea, analizar a las Analizar. personas, sí, analizar tus propios fallos y, y eso es muy importante que si te caes no pasa nada. Te tienes que levantar, pero tienes que ver dónde estuvo el fallo e intentar no cometerlo. Y aunque lo vuelvas a cometer, os digo de verdad que volverás a salir y cada vez te equivocarás un poquito menos. O sea que no pasa nada por equivocarse, porque de todo se aprende y aunque vuelvas a meter la pezuña en el mismo hoyo, te equivocarás un poco menos. Te darás cuenta un poquito antes y serás más resiliente también. O sea que lo importante es salir y darse cuenta e interiorizar los aprendizajes de los errores. Qué importante lo que dices, ¿no? El pararse, analizar en qué he fallado, en qué he fallado, qué es lo que he permitido sin darme cuenta, ¿no? Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ya no solamente desde tu propia experiencia, sino desde tu relación con otras mujeres que has tenido en esta misma situación, eh, ¿qué tipo de fallos cometemos las mujeres para caer en esa situación, en esa tela de araña de maltrato? Pues mira, yo he pasado por alto muchas cosas. O sea, pues estas frases, ¿no? De aquí me vas a encontrar que te dedique tanto tiempo como yo. ¿Sabes? Que te dedique tanto tiempo, como si fuera algo que te regalan, ¿no? Estas relaciones que parece que te dan algo para quitarte mucho más. Luego otra cosa, lo que te decía, ¿no? El daño físico que no te das cuenta. A mí, por ejemplo, pues eso, te coge una vez el brazo tan fuerte que te dejan un moratón y lo dejas pasar, porque bueno, justificas, entras en la justificación. Pues bueno, él estaba enfadado, pues muy bien, él está enfadado como yo también estoy enfadada y no por eso tengo derecho a ir haciendo daño a la gente, ¿no? Entonces, esos deberían ser los límites claros. El primer insulto, o sea, el primer zorra, que es muy típico de ellos, el primer asquerosa, muchas cosas. O sea, yo me acuerdo de, os voy a contar una anécdota, pero yo me acuerdo de acostarme en la cama con el pelo mojado, o sea, con el pelo húmedo, y nada, y de tener que dormir en el sofá y venir él por detrás con un vaso de agua y tirármelo encima para que yo sintiera cómo era dormir con el pelo húmedo al lado. O sea, son esas cosas. Por favor, por favor. Madre mía. Sí, yo, como decía Carla, pues eso, que
poco a poco van empezando y como tú decías también al principio, ¿no? Lo del... Bueno, nosotros en psicología lo conocemos como la rana hervida, ¿no? Lo de echar una rana en agua hirviendo y pega un salto. Pero si metes a una rana en agua fría, la pones a calentar y poco a poco se va calentando, cuando quiere darse cuenta ya está hervida, ¿no? Yo creo que, bueno, dice Chus que hay muchas frases que parecen bonitas y van envenenadas por dentro y luego poco a poco se van transformando. Sí, sí. Y lo que tú decías, ¿no? Y lo que decía Carla, como poco a poco, pues van paso a paso, ¿no? Van a más. Traspasando esos límites, como si te dieran una vueltecita de tornillo, a ver si la aguantas, ¿no? Y si Sí, la aguantas, bueno, pues la siguiente es otra vueltecita de tornillo, ¿no? Y cuando te sí. quieres dar cuenta, estás crucificada ya por esa persona. Y, y dices tú, bueno, pues que lloraste y todas esas cosas, pero ¿pediste ayuda de alguna manera? Yo fui a esos centros, lo que pasa que, bueno, ya te digo, fue el año 2004, fue en enero, o sea, yo fui una de las primeras víctimas de la ley a nivel nacional. Uh -huh. Y yo creo que todavía no estaba preparado. O sea, todo el sistema en su conjunto, pues tanto la policía como para recoger las denuncias, porque a día de hoy tiene que ser una mujer la que te recoja la denuncia. Pero yo en su día, pues si te cogía un hombre, te decía, ¿no? Que ellos tenían que tener en cuenta la presunción de inocencia de la otra parte. O sea, entonces, claro, tú te veías como, pues vale, sí, muy bien, pero recógeme la denuncia. Pues yo sé que tuve que insistir un poco en que me recogieran la denuncia. O sea, y ya te cuesta a ti ir allí. No me quiero Pero imaginar fíjate, otra. Sí, fíjate, Noé, lo que hay que agradecerte, lo que hay que agradecerte porque estás hablando de hace 18 años, que en 18 años esto ha cambiado muchísimo. ha cambiado mucho. Por suerte, por Y suerte. Y qué todavía queda, valiente, ¿eh? y todavía queda, Y todavía pero queda. qué valiente fuiste hace 18 años, donde te podía atender, pues eso, cualquier policía, Sí, sí. no sabemos si machista o no, pero que claro, también los protocolos eran muy diferentes, Pero ¿no? no conocían esta casuística, no se daban cuenta de lo que le costaba a la víctima ir a denunciar, Claro, por que eso no te te digo que qué podían echar para valiente, atrás. Sí, sí, que sí. qué valiente porque tú y muchas mujeres como tú, gracias a vosotras, que hace tantos años disteis el paso de ir con la cara colorada a denunciar. Sí. Bueno, ahora decimos lo de Esther, que gracias a ti y a otras mujeres, hace años empezasteis a denunciar sabiendo que era muy probable que no os creyeran y gracias a vosotras hemos conseguido avanzar. Fíjate, dice Esther que pidió 19 órdenes de alejamiento y no le Cierto. concedieron ninguna en el año 2000. ¡Qué barbaridad! Por eso la ley del 2004 nos hizo un gran favor y es súper necesaria, porque a mí fue la ley que me salvó. O sea, la ley que me puso una orden de alejamiento de motu propio, o sea, que fue la jueza la que lo ordenó. O sea, y es que yo me acuerdo de ir a que me examinaran físicamente las lesiones y yo no tenía nada, ¿no? En apariencia no tenía nada porque acababa de ser todo, o sea, fue todo muy rápido. Y yo me acuerdo de esperar en la sala de, pues no sé si era el fiscal o bueno, el perito del cuerpo, como digo yo, que me tenía que ver. Y me empezaron a aparecer los moratones allí. Entonces, como a la media hora le dije, mira, vuelve a mirarme porque creo que tengo toda la espalda negra. Y efectivamente. Claro, o sea, claro, al ir a denunciar recién agredida, todavía los hematomas no habían aflorado Sí, a la superficie. Y estando allí en la denuncia fue cuando empezaron a aflorar los hematomas. sí. Sí, sí, yo acabé con un esguince cervical, con collarín, y la espalda la tenía machacada. No, me voy a Ya. quedar sin voz, ¿eh? Yo sí, si veis que... Sí, sí, la verdad es que te agradezco mucho el esfuerzo que estás haciendo. Y Noé, ahora en la situación en la que estamos, desde tu punto de vista, eh,
qué cosas hay que tú dices, ojalá, ojalá, cuando a mí me pasó esto, hubiera habido esto? ¿Qué diferencias hay ahora? Ojalá, ojalá que cuando tienes la valentía o necesitas de verdad que te asesoren, si vas a una casa de estas de mujeres que están preparadas para eso, ¿no? Para darte asesoramiento financiero de ayudas, si necesitas un hogar para tus hijos, si necesitas un psicólogo. Yo, por ejemplo, eché mucho en falta que te pusieran un psicólogo. O ¿No sea, ponían psicólogos? no, no, no. No te hacían seguimiento de ningún tipo. O sea, tú ibas allí, yo me acuerdo que fui hasta en 3 ocasiones. Y ya te digo, nadie me asesoró, nadie me preguntó siquiera, pues, ¿tienes trabajo? ¿Has perdido tu trabajo a raíz de esto? ¿Cómo te ves en tu nivel emocional, ¿no? Tu nivel anímico? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No sé, yo creo que es una etapa, y yo te lo digo porque yo caí en un pozo y tuve que salir sola. Y tampoco nadie, cuando vas a pedir ayuda o cuando vas a contarle lo que pasó, te dice, pues mira, aquí tienes un equipo de psicólogos, si lo necesitas, te vienes, no sé, o luego, cuando ya pasará todo, o te vienes dentro de un mes y te miramos a ver cómo vas, y este es nuestro teléfono y llámanos. De aquella no lo había. Yo espero que haya mejorado y que al final, pues estas nuevas leyes que vengan realmente pues para mejorar, ¿no? Pero nunca para revictimizar o para bajar o volver a juzgar cosas que ya estaban juzgadas, ¿no? Porque al final, pues, oye, si tu único consuelo es que le dan una pena de cárcel a tu agresor, pues que más adelante no vengan a quitársela, porque entonces Claro, se nos porque va mira, todo el consuelo. porque mira, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, con esta ley, vamos así, a bote pronto y de manera generalizada, ¿eh? De manera generalizada, tal y como lo tenemos ahora mismo, tal y como lo tenemos ahora mismo. ¿Cuál es el estado de ánimo? Vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es el estado de ánimo de todas esas mujeres que han denunciado y que tienen a sus maltratadores en la cárcel? ¿Cómo es el estado de ánimo de esas mujeres? ¿Nos podemos hacer una idea? Pues a la expectativa de qué va a pasar con él. O sea, es que yo, de verdad es muy injusto, ¿no? Bueno, ya te digo, a mí fueron 9 meses que le pusieron, pues por dejarme un esguince cervical y toda la espalda como me la dejó. Luego te dicen, ¿no? Que, oye, si una persona o tu pareja te viola, tiene cárcel. No sé si eran entre 4 y 9 años. Y si te pega una paliza, no es lo mismo. Digo yo, pues para mí es lo mismo. El daño moral es que es lo mismo que te violen a que te dejen tu cuerpo hecho trizas. Y antes no. Y ahora yo creo que se fue, bueno, pues poco a poco, ¿no? Se fue mejorando, endureciendo las penas y demás. Pero vamos, yo ya te digo que en mi caso salía muy barato. Salió muy barato. Pero bueno, aún así, a mí lo que me protegió fue la orden de alejamiento y me sirvió en su día. Muy bien. Y continuando con la pregunta que te estaba haciendo, donde me has dicho que las mujeres que tienen a sus agresores están en la cárcel, ¿no? O pendientes de sentencia, ¿no? Eh, están en una situación de incertidumbre, ¿no? Pero ¿qué emoción las describiría mejor? Emoción. Pues es lo que decías tú antes, pues impotencia, o sea, impotencia Impotencia. de, no, o sea, impotencia y pues si tienes una orden de alejamiento estarás protegida, pero si ya caducó tu orden de alejamiento, yo por ejemplo cuando a mí me pasó esto no tenían ni las pulseras ni nada, entonces ahora sí que las tienes, ¿no? O sea, te lo detecta si se acerca, pero antes no, o sea, antes tenías una orden de alejamiento, pero si no había un policía cerca o él no quería irse, pues ahí estaba. Y a mí me pasó pues de encontrarme, lo que pasa que bueno, él sí que se iba, ¿no? Porque sabía que no podía estar allí, pero han mejorado mucho las cosas. Yo, por ejemplo, las que me dices tú ahora, si estás sin juzgar, yo creo que no va a pasar nada. O sea, sí Vale. que es verdad que El se han problema modificado están con los que están juzgados, con los que tienen exactamente. sentencia firme. Con las que Sí. tienen sentencia firme y en la sentencia hacen referencia a la pena mínima. Es decir, que tú en la sentencia, si les pone que se condena a la pena mínima, como esa pena mínima ha sido rebajada con la nueva ley, entonces necesariamente su condena bajará.
Si, por ejemplo, han sido condenados a 4 años y ese delito estaba antes castigado entre 2 y 6 y ahora está entre 1 y 10, no pasa nada, porque los 6 siguen estando en ese orden, ¿no? Pero si hacen referencia a la pena mínima, sí, porque bajó. Vale, Entonces, bien. Hemos visto entonces entre las dos, ¿no?, que estas mujeres ahora mismo con la nueva ley, estas mujeres están en una situación de incertidumbre y de impotencia. Es decir, estamos hablando de emociones desagradables, de emociones, digamos, negativas, aunque no me gusta. Pero, ¿cuál será el estado de ánimo de estos hombres que tienen posibilidad de revisar su sentencia? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Cuál puede ser? Pues es que esto que te decía antes, que es que un perfil narcisista, tú intentas que te entienda y intentas entenderlo con tu razonamiento, pero ellos en sí mismos son tan diferentes que no tienen capacidad de sentir pena, ¿no? Por un tercero o por su pareja. Entonces, ¿qué han ganado? O sea, que han salido con la suya. Ahí está, ahí está. Es Entonces, decir, cuando ellos están intentando, de hecho, sus abogados están viendo si pueden revisarlo, al final, toda esa gentuza, todos esos maltratadores, su estado de ánimo es de esperanza, a ver si consiguen rebajar su condena. Con lo cual, imagínate, la víctima está en una situación de impotencia y de incertidumbre, mientras que el maltratador está en un estado de esperanza. mira, y ayer lo hablábamos también. ¿Cómo puede ser eso? A mí que me lo expliquen. ¿Cómo el maltratador está con la esperanza a ver si puede reducir, a ver si puede ganar algo? Y muchos de ellos están ganando. Y la mujer, que es la víctima, está en una situación de impotencia, de rabia, incluso puede ser que hasta de miedo y de desconfianza de ¿para qué voy a denunciar si puede pasar esto? Ayer lo que comentaban era pues que, bueno, pues que al final con ese tipo de leyes lo que se busca es siempre la reinserción, que la gente no pase tantos años en la cárcel, ¿no? Y eso, bueno, siempre entra pues ahí el debate. O sea que se está mirando más por el delincuente, por el maltratador, por el agresor, se por la piensa más que reinserción. por la reinserción. Sí. Sabemos de sobra, que hay muchos pedrastas, que en cuanto salgan a la calle van a volver a hacerlo. Es que lo sabemos. Es que lo sabemos. Claro, lo equiparaban a la doctrina Parot, ¿no? Que al final, pues, en este periodo de tiempo que se reduzca la pena de algunos violadores, pues que ojalá no vuelvan a reincidir, ¿no? Porque si reinciden, esa víctima sí que se va a sentir pues que no se la ha cuidado, ¿no? O sea, que ese agresor podía estar en la calle y salió antes del tiempo. Entonces, bueno, sí. Preguntaban, ¿y hay solución para esto? Y decían que no. O sea, que los casos ya juzgados es muy difícil pues que tengan solución, que no va a pasar nada con los nuevos, pero que los ya están juzgados, pues que sí que hubo un fallo ahí, ¿no? Que no Pero pusieron... es que hay miles de juzgados. Es que hay miles de hombres juzgados. Y me da lo mismo. Imagínate que, yo el otro día escuché que de todos esos miles que habían, era probable que alrededor de 500 se beneficiaran y muchos de ellos salieran a la calle, ya, ¿sabes? Y lo dijeron como, pero solo 500, solo alrededor de 500. ¿Perdona? ¿Solo Sí. alrededor de 500? Pero pregúntaselo a esas mujeres o a esas madres. Yo creo que es eso, que todos importan, o sea uno, es que aunque solo fuera una persona, esa persona importa. Exactamente, aunque solamente sea una persona. Sí. A mí me da lo mismo que sea una, que sean 5.000, con una es suficiente. Sí, sí. Totalmente. O sea, y al final, pues bueno, pues es una pena. Oye, que no se saque un debate, ¿no? Público, a lo mejor antes de aprobar cosas o bueno, se tenga en cuenta pues la opinión de todos los expertos, ¿no? Porque que se ponga sobre la mesa lo que podía estar mal y lo que fallaba. Y bueno, y te digo que la ley trans va a ir por el mismo camino. Va a ir por el mismo camino, porque no están preguntando a los expertos
y ahí irá por el mismo camino. Pero bueno, eso será para otra charla que ya traeré yo también a una madre activista que, que está muy informada y muy implicada en esto de la ley trans. Traeré un día también a una invitada. Y entonces, Noé, eh, me dices que, bueno, que hubieras echado de menos el que hubieran puesto psicólogos y todo eso. ¿Y de Sí, qué manera, al salir tú sola, de qué manera te enfrentas a una nueva relación? equivocándome. Equivocándome, pero como te decía antes, equivocándome cada vez un poquito menos, saliendo un poquito antes y bueno, sales, o sea, de todo sales y los errores también te hacen más resiliente. Y yo te digo que es verdad que yo a día de hoy no sería la que soy si no hubiera pasado por eso. No podría ayudar como estoy ayudando ahora si no hubiera pasado por eso. Entonces, mira, yo siempre lo digo, pues si eso me eligió a mí, por algo sería. Y, y mira, ahora ya te digo que estoy feliz de mi primer libro y que espero que ya en enero salga donde yo pueda contar todo. O sea, por qué caí, cómo salí, pero muy, o sea, contándolo bien, contándolo bonito y creando esperanza. Gracias, Esther. Le voy a decir que se está despidiendo de nosotras. Gracias, Esther, por estar Bueno, con nosotras. Esther también escribió aquí su historia y también es de malos tratos. Sí, también nos dio a entender algo. Bueno, nos habló. Lo que pasa es que como no era el tema, ¿no? Pero sí que nos habló, Sí, nos lo dijo en su charla de mujer guerrera. Y bueno, pues no sé si te gustaría dar alguna sugerencia, no sé, porque la palabra consejo es que me da mucho miedo utilizarla, ¿no? ¿Alguna pues sugerencia para mujeres que tengan esa duda de si estaré siendo maltratada o no? mira, yo te cuento que al final es una pena porque el 90 y mucho por ciento seremos mujeres, también hay hombres. Y yo el otro día recibí un mensaje de un chico que me decía que se había comprado el libro, que se lo habían recomendado, y él había pasado lo mismo, pero con su mujer. Y bueno, me preguntaba que si se puede salir de eso, ¿no? Y yo le daba una pista, digo yo, sí, se puede. Cuando aprendas la lección que te vino a enseñar eso. Entonces, al final, la violencia no es solo de mujeres ni solo de hombres, pero una realidad, y no se puede negar, es que el 90 y pico por ciento somos mujeres. Sí, Entonces, muy bien traído que en femenino por eso. Pero que nos quita que también hay hombres sí. y claro que sí. Los hay y yo los conozco. Sí, sí, Los hay sí. y yo los conozco. Y son hombres que no denuncian porque les da verdadera vergüenza. Pero son hombres que están siendo maltratados no solamente por sus parejas, por sus mujeres, sino también por sus hijos. Sí. ¿Mm? O sea que, y son hombres pues eso, que no van a denunciar, no van a denunciar. Y en mi entorno tengo personas pues también dentro de la policía, donde dicen que van muchas veces a las casas y porque han escuchado a los vecinos han denunciado gritos y demás y han ido y se han encontrado con un hombre hecho trizas de arañazos, de hematomas, de heridas, de sangrando y la mujer, o sea, que te quiero decir, pero efectivamente el 90 y mucho por ciento de estas situaciones Y, son las mujeres las que lo sufren. y aparte que, bueno, también en nosotras no tenemos tanta fuerza como ellos. Yo en mi caso, él era luchador profesional. O sea, él Madre se mía, qué dedicaba a la barbaridad, lucha. Y qué yo, barbaridad. bueno, tú ya me conoces, Vera, yo soy pequeñita, pero entonces era la mitad de lo que soy ahora. Ya, Entonces, pues mi cuerpo no se podía defender. Y también ahí hay que hacer una distinción entre el hombre y la mujer. sí, Porque la mujer no se efectivamente. puede defender con la fuerza física. No, efectivamente, ahí siempre sale perdiendo. Siempre. Entonces, mujeres, fuerza, ánimo, no permitáis el primer insulto, iros al primer moratón, que a partir de ahí todo va a ir a peor.
O sea, cuando exactamente. hay un insulto y lo consientes, le estás dando mucha pista de Has que abierto la puerta, has contigo abierto puede la hacer puerta. lo que quiera. Has Sí, abierto, si consientes el primer insulto y consientes el malo. primer bofetón o el primer tirón de pelo, el primer apretón de brazo y demás, ahí ¿eh? le has dado permiso para hacer de ti y contigo lo que quiera. Lo que ¿Eh? quiera. Entonces hay que salir. Al primer insulto, fuera, porque es que eso es imparable. Si se permite, ya es imparable, imparable. Y una vez Total. que te metes en la dinámica, ya de ahí es muy difícil salir. ¿Eh? Entonces, bueno, dicen por aquí que gran labor de visualización y de dejar de invisibilizar esta realidad de maltrato que sufren algunas mujeres, por desgracia, pero ahí está el mensaje de valentía y de apoyo, de valentía por mujeres como tú. Noé, de verdad, te agradezco muchísimo que estés aquí conversando conmigo y compartiendo con todas nosotras y por ahí que también he visto algún nombre de hombre, ¿no? Que nos apoyan a las mujeres, hay muchísimos hombres que nos apoyan y que te agradezco muchísimo, ¿no? Y recordaros que esta charla también está asociada a la Fundación Ana Bella, para la que pido un pequeño donativo, ¿no? Eh, para que muchas mujeres puedan denunciar, porque muchas de ellas no denuncian y no salen de ese maltrato precisamente porque no tienen medios económicos. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Leti, que está por ahí también. Y un abrazo muy grande y os emplazo pues a la siguiente charla en la que tendremos a Paula López, que nos va a hablar de cómo salir, cómo sanar las heridas emocionales, ¿no? No solamente de estas situaciones, sino también de otras, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado aquí asistiendo con Noé, que de verdad muchísimas gracias, Noé, te admiro Bueno, infinito, de verdad, ¿eh? la admiración es mutua. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por los comentarios, aunque no hayamos podido estar a todo y mi garganta haya sido la que es, pero muchísimas gracias y es súper necesario, Vera. O sea, yo estoy en esto, si soy la cara visible, feliz de poder ayudar a una sola persona. Me consta que alguna persona ha salido de alguna relación tóxica gracias al relato y ya con eso feliz, No, de gracias al verdad. relato no. Noé, dilo. Gracias a salir y contarlo y No, visibilizar gracias mi. a ti. Dilo, dilo, Gracias. dilo fuerte. ¡Ah! Venga, Gracias a todas las que hemos pasado por esto, nos no, atrevemos a no. salir. Quiero que lo digas. Hoy a mí, gracias, gracias a mí. Exactamente. No es gracias al relato, porque ese relato es tuyo, sino ha sido gracias a ti. ¿Eh? Bueno, un beso muy fuerte, mujeres. Adiós. Gracias, hermanucci.